La profanación de lo sagrado no empieza cuando alguien derriba un santuario. Empieza cuando alguien derriba la gravedad interior. Lo sagrado no muere por falta de templos, muere por exceso de banalidad. Y el Tanaj, con una agudeza que atraviesa los siglos, nos enseña que la profanación, el Hilul, es el proceso por el cual lo que debía elevar al ser humano se vuelve material para chistes, para insultos, para propaganda y para espectáculos. El Birkat Hashem, la prohibición de blasfemar y maldecir el nombre divino, es el núcleo prohibido del Noahida, porque la profanación se extiende como una atmósfera, se aprende y se replica en las sociedades. La violencia verbal, el cinismo y la banalización son tres fuerzas que juntas se convierten en el mundo mismo, en el lugar donde la verdad ya no tiene hogar. Por lo tanto, es muy importante este tema. Cuando la verdad no tiene hogar, la justicia se vuelve frágil, porque la justicia necesita reverencia, necesita que haya cosas que no se negocien, cosas que no se deben ridiculizar, cosas que no se pueden vender. La violencia verbal es la forma más inmediata de profanación porque toma el instrumento de creación, que es la boca, y lo convierte en un arma. No es solo lenguaje, es una agresión a la dignidad de otro ser humano, que también fue creado Betzelem Elohim, a imagen divina. El Tanaj nos revela que humillar no es daño leve. Es una forma de derramamiento de sangre en dimensión moral porque roba el rostro de la persona, roba su valor y roba su espacio interior. Cuando esa violencia verbal se asocia al nombre divino, cuando se usan fórmulas sagradas para insultar a alguien, cuando se invoca lo divino para aplastar al otro, cuando se usa el Shem, el nombre divino, como un garrote, una espada, un cuchillo, un arma, ocurre una profanación en estado puro, porque lo sagrado se convierte en una herramienta también de crueldad. Es lo opuesto completamente a la reverencia. Es el peor tipo de idolatría porque estás adorando tu poder emocional y lo bautizas con lenguaje santo. El cinismo es la forma más sofisticada de profanación porque no grita, sino que siempre sonríe. El cinismo no niega con argumentos, disuelve con ironías y sarcasmos. Lo sagrado, para el cínico, es una narrativa, un cuento, un interés, una historieta, una manipulación. A veces lo dice porque está herido, a veces porque quiere sentirse superior, a veces porque le conviene que nada sea sagrado para que todo sea permisible. El Tanaj conoce esta figura en el Letz, en el burlón del Sefer Mishlei. El que no puede recibir tojajá, el que no puede recibir reprensión constructiva porque se ríe de todo. El cínico o el cinismo no solo se burla de lo sagrado, se burla de la posibilidad misma de producir verdad. Y si la verdad es ridícula, también la ética se va a volver opcional. La moral va a ser un artilugio, un accesorio, nada necesario. Por eso el cinismo es profanación, porque convierte la trascendencia en chatarra mental y luego el ser humano se queda viviendo en un mundo sin altura. Y un mundo sin altura necesita violencia o anestesia para poder soportarse. La banalización es el tercer golpe, quizás el más extendido hoy. No necesitas insultar ni burlarte, basta con trivializar las cosas. Trivializar es usar el nombre divino como una simple muletilla en tu vida, en tu día a día. Utilizar lo santo como una decoración, el lenguaje de pacto como si fuera marketing, la reverencia como si fuera una estética. Es la profanación por el desgaste. El Tanaj prohíbe lo tisa et Shem Hashem la shaf. No cargarás, no elevarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, precisamente porque entiende el efecto del uso ligero del nombre divino.
Lo que se usa sin reverencia se va a volver común y lo común se vuelve prescindible. Lo prescindible se vuelve despreciable y lo despreciable se vuelve objeto de burla. Lo burlesco se vuelve también un arma y la banalización es la puerta principal por donde la blasfemia entra sin ninguna resistencia. Porque cuando el nombre divino se vuelve una muletilla, la conciencia pierde la alarma. Ya no hay diferencia entre lo alto y lo bajo, lo sagrado y lo nefasto, y cuando no hay diferencia, todo se aplana, todo es lo mismo. La Torá, queridos alumnos, combate ese aplanamiento porque el pacto necesita jerarquías de valores. Vida por encima del placer, verdad por encima de la conveniencia y justicia por encima de tu tribu. Hashem por encima de todo. Ahora bien, ¿por qué la profanación tiene tanto impacto en la vida del ser humano? La respuesta es porque el ser humano vive siempre de símbolos. No en el sentido superficial, sino en el sentido estructural. Los símbolos organizan el deseo, la orientación, la conducta, sostienen esperanza, etcétera, etcétera. Cuando lo sagrado es profanado, la esperanza se vuelve cínica. Y una esperanza cínica se convierte en realismo, entre comillas, pero cruel. Se dice, así es el mundo y punto, así es mi país, ni modo. Esa frase es el himno de la opresión. Por eso profanar lo sagrado no es solamente una simple travesura y ya. Es abrir la puerta a un orden social donde la dignidad humana se puede negociar. Los profetas denuncian precisamente esto. Gente que hace espectáculos religiosos mientras tuercen Mishpat, tuercen el derecho y oprimen a los demás. La profanación no es solo decir groserías, queridos alumnos, es vivir de una manera que la idea de santidad pierda credibilidad. Y cuando la santidad pierde credibilidad, la justicia pierde el respaldo emocional. La gente deja de creer que vale la pena ser rectos. Entonces el mundo se llena de listos y se vacía de justos. Y ese vacío se paga caro, gracias a los listillos, entre comillas. La tradición rabínica considera el Hilul Hashem, la profanación del nombre divino, como una de las realidades más graves, no porque Hashem se vea afectado o le duela y se ponga a llorar porque lo ofendiste, no, queridos alumnos, sino porque la sociedad se ve afectada en sí. Aquí lo que importa realmente es, el punto principal es que la sociedad, el ser humano aprende de estas cosas. El ser humano se afecta, aberra su realidad y eso es lo realmente destacable. Hashem es inamovible, a él no le importa si tú dices o haces, etcétera, etcétera. El problema eres tú, que tú te estás entrenando en una vida completamente sin respeto. El respeto por lo sagrado funciona como un freno interior para tu propia vida. Cuando el freno se rompe, el ser humano entonces acelera hacia los impulsos y ya no hay control. Ya no hay vuelta atrás. El impulso sin freno va a producir daño, ya sea en ti o en la persona a la cual vayas tú a dañar. La Guemará describe la gravedad de la profanación porque destruye siempre la percepción pública de la moral y la ética. Si lo santo se usa para el mal, bueno, entonces la gente concluye que todo es hipocresía y no hay verdad. Y esa conclusión que va a producir, queridos alumnos, seres humanos cínicos. El cinismo produce permisividad y la permisividad va a producir siempre violencia. Vamos a retornar al jamás, a la violencia, a la rapiña, al todo es de todos, no hay nada que se deba respetar. Es una cadenita. Por eso el pacto noahida protege el nombre divino. ¿Para qué? Para proteger la cadena desde su inicio. No es para controlar tu mente, no es para controlarte como ser humano religiosamente, no. Es para que tú mismo seas bueno con tu sociedad y no andes dañando a nadie. Tengas respeto. Si tienes respeto por Dios, tendrás respeto por la autoridad. Entonces, al tener respeto por la autoridad, respetarás tus leyes. Al respetar tus leyes, respetarás el Tselem Elohim de tu prójimo. Y esto genera sociedades fuertes, sanas, basadas en verdad, en una ética sana y en una moral sana. La Kabbalah describe este proceso como una caída de Koidesh, una caída de lo sagrado hacia lo Joel, hacia lo común, y luego de lo común hacia la Tumá, hacia la impureza, entendiendo como
una opacidad espiritual, una estructura que no permite que la luz divina penetre en la sociedad o en tu vida. Cuando lo sagrado se banaliza, la percepción se embota. El humano deja de sentir la presencia de Hashem en la realidad y se vuelve más fácil de mentir, más fácil de explotar, más fácil de humillar. En el lenguaje del Zohar, la profanación alimenta también al Sitra Achra, la dimensión de la separación y la fragmentación, porque fortalece precisamente eso, la separación entre la palabra y la verdad, entre tu culto y tu ética, entre el símbolo y tu conducta. El Arizal dijo que eso fortalece Klipot, que ya vimos que son capas que cubren tu conciencia y no te dejan ver la verdad, la realidad, la luz divina, el discernimiento y la sabiduría. Cuando la conciencia está cubierta de todas estas cosas, la persona ya no siente la gravedad de sus actos. Entonces puede ser cruel con calma. Esa es la forma más peligrosa del mal. El mal sin temblor. Ya no hay nada que te detenga, ya no hay nada que te dé autocontrol. La Hasidut agrega una clave psicológica que debemos tomar en cuenta, queridos alumnos. El cinismo y la banalización son defensas contra la vulnerabilidad. Respetar lo sagrado te vuelve vulnerable porque implica admitir que hay algo por encima de ti. Y aunque eso incomoda nuestro ego, el ego trata de defenderse, se trata de burlar, se trata de reír. La burla es una armadura, pero esa armadura también te va a impedir amar, te va a impedir arrepentirte, te va a impedir ser transformado. Por lo tanto, debemos entender que respetar lo sagrado te va a hacer vulnerable, pero eso te hace un ser humano bueno, consciente. El Alter Rebbe describió que la frialdad, la falta de hitlahabut, de fervor o de ardor, de pasión por la verdad, es un síntoma de desconexión interior, y esa desconexión se alimenta del lenguaje banal. Por eso, queridos alumnos, cuidar tu boca no es moralismo, es terapia de tu alma, es rescatar la capacidad de volver a sentir lo real, aunque seas vulnerable. En términos prácticos, para los noajidas, la derivación es inmediata. Rechazar la violencia verbal como un estilo de vida. No usar lo sagrado para andar insultando, para andar dominando o para ridiculizar a los demás. Rechazar el cinismo como una identidad. Distinguir entre crítica legítima a hipocresías humanas y burla total que destruye la posibilidad de la verdad. Rechazar la banalización, es decir, no convertir el nombre divino en una muletilla y tampoco convertir lo sagrado en un entretenimiento. Y sobre todo, construir un lenguaje que devuelva gravedad. Hablar con emet, corregir con dignidad, expresar enojo sin profanar y criticar sin despreciar a los demás. Esto no te vuelve santo, no te vuelve una persona elevada en una nube donde ya te salvaste. No, querido alumno, te vuelve un ser humano en la tierra, porque el pacto noajida no es un ideal etéreo, es una arquitectura de civilización. Lo vuelvo a repetir, es una arquitectura de civilización. Comportarte así no te va a volver un ser humano que anda flotando en las nubes, no, te va a volver un ser humano serio, responsable, tolerante, que cumple con su pacto noajida. Para cerrar, quiero que imaginen para este tema una balanza en el centro de una ciudad. Esa balanza representa la justicia. Ahora quiero que imaginen que alguien cada día le arroja risas cínicas, insultos, banalidades, como si fuera arena en los engranajes de esa balanza. Al principio la balanza aún va a funcionar, pero poco a poco se va a desgastar, se va a trabar. La justicia empieza a fallar, no porque falten leyes, porque leyes hay, sino porque falta la gravedad interior. Nadie cree de verdad en nada. Ahora imaginen todo lo contrario, alguien que va y limpia la balanza cada día con palabras cuidadas, con reverencia sobria y con respeto al nombre divino, con rechazo a la humillación y con valentía para no burlarse de lo sagrado. Esa limpieza diaria no es un espectáculo, es una disciplina. Pero gracias a esa disciplina, la balanza va a volver a moverse como debe.
Así funciona el mundo, queridos alumnos. La justicia pública depende de un corazón que todavía sabe que hay cosas sagradas. Y cuando un Wahida decide no andar profanando, cuando se niega a usar su boca como un arma y se rehúsa a vivir de cinismo, está haciendo una revolución silenciosa en su vida. Está devolviendo al mundo algo que hoy escasea más que el oro, más que el poder, más que la fama. Y eso es la capacidad de tomar en serio la verdad.